Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos como Ministerio Público en la Escuela Nacional de Fiscales, que ha elevado su profesionalismo, su ampliación ya a 2 estados de Venezuela, con invitados muy especiales que hoy nos acompañan. Obviamente la directora de la Escuela Nacional de Fiscales, Liliana Ruiz, nuestro defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, igualmente la doctora y monja de larga data en su lucha de derechos humanos en Fundalatin, la doctora Rusián, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry de Boe. Y hemos querido celebrar el Día Internacional de Derechos Humanos desde esta institución con un foro denominado Justicia, Camino hacia la plena vigencia de los derechos humanos, donde ya la doctora Rusián nos dio una visión de lo que está ocurriendo en América Latina. Eso nos da preámbulo para esta corta intervención, estilo rueda de prensa, que queremos hacer, donde señalamos de entrada que en un mundo como el nuestro, el tema de los derechos humanos no puede ser manipulado por las grandes transnacionales que, a manera de propaganda para la desinformación y la manipulación de las noticias, utilizan esta bandera tan rebelde, tan irreverente, tan siempre cuestionadora, crítica, porque sus inicios fueron esos, y que pretenda serle arrebatada a los grandes movimientos sociales, a los grandes movimientos de liberación, para que los imperios violadores de derechos humanos, no solamente los Estados Unidos o algunos países de la Unión Europea, sino cualquier tipo de imperio en lo económico, en lo financiero, inclusive, gestan a manera de colocar muchas veces sus satélites en muchas, entre comillas, llamadas ONGs, que no tienen nada que ver con las que la humanidad conoció en la década de los 50, 60, 70, 80, 90 del siglo pasado. Yo siempre he dicho que los orines de la lucha de los derechos humanos debiéramos verlo en profetas como Jesús, luchadores incluso de una épica como Espartaco, que luchó contra la esclavitud, los grandes movimientos obreros que estremecieron al mundo hace 2 centurias, las grandes revoluciones como la bolchevique, que hizo obviamente bandera esa lucha de los trabajadores para reivindicarlos en sus derechos sociales, las grandes luchas de los movimientos de las mujeres. Rosa de Luxemburgo pudiera simbolizar eso que estoy aquí refiriendo, para dignificar y visibilizar a la mujer como objeto de derechos. Y obviamente tuvieron que ocurrir las fratricidas guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, para que un día como hoy, el 10 de diciembre, pero del año 1948, pudiese las Naciones Unidas firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muchísimos países obviamente la firman, muchas grandes potencias la firman, pero luego la utilizan para invadir naciones, o, como en el caso venezolano, criminalizarlos el Estado para justificar una invasión, para justificar una intervención, una agresión, más allá obviamente de las propias debilidades funcionales que una democracia como la nuestra pudiera tener a la luz de la nueva Constitución, que es la del año 99, por cierto, la más moderna, la más, yo diría, progresiva en materia de derechos humanos que Constitución alguna en el mundo pudiera tener, en su título 3, que nos reivindica los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Por lo tanto, nosotros el día de hoy queremos visibilizar lo que es la Escuela Nacional de Fiscales, una institución que está autorizada debidamente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para brindar estudios generales y de posgrado conducente
o no a grado académico. Tenemos, por ejemplo, una oferta académica que incluye la especialización en ejercicio de la función fiscal, en el derecho procesal penal, en el derecho penal, en el derecho probatorio, en la criminalística de campo, en la medicina forense. Durante nuestra presente gestión de un poco más de 2 años, hemos abierto secciones, para que tengan una idea. En el año 2017 habían solo 15, la hemos elevado a más del doble, a 37, eso merece un aplauso. La cantidad de docentes, vean ustedes lo importante, y felicito a todo este personal que trabaja con Ileana. La cantidad de docentes subió del 2017 a la fecha de 63 a 200. Los centros de formación pasaron de ser uno solo en Caracas a ser distribuido a 13 en todos los estados en el territorio nacional: Aragua, Bolívar, Carabobo, Caracas, obviamente, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo y Yaracuy. En el primer semestre del año 2020 estaremos abiertos en Anzoátegui y en Trujillo, y obviamente de manera progresiva vamos a cubrir todo el territorio nacional. Los cursantes de estudio conducente a grado académico pasaron de 622 a 1215, prácticamente el doble. Eso también merece un gran aplauso. Y esto es lo importante en este Día Internacional de Derechos Humanos, que el país lo conozca. En total se han formado 120.124 personas en estos 2 años y 3 meses en cursos, talleres, conversatorios, clases, congresos y conferencias, entre otros, y 917 en diplomados, para un total de 121.041, de los cuales 10.507 corresponde a funcionarios del Ministerio Público, 35.744 a policías y militares y 74.800 a público en general. Por lo tanto, yo creo que de la mano de ello tenemos que también entender que, aparte de esta formación, que es muy importante, no solamente en materia, repito, de protección y defensa de los derechos humanos, sino también de combate a las violaciones a derechos humanos, este Ministerio Público en 28 meses ha presentado imputación contra 509 presuntos responsables de vulneración a derechos humanos, una cifra récord que no tenía un antecedente inmediato en el Ministerio Público. Se ha privado de libertad 393 agentes del Estado responsables de violaciones a derechos humanos. Han sido acosados 770 por los lamentables delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones a domicilio, entre otras. Y se ha logrado sentencia condenatoria en contra de 131 funcionarios. Y es importante decir esto porque en este momento hemos visto, lo decía la doctora Rusián, cómo se estremecen países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, en donde yo agregaría que las fuerzas represivas, los agentes del Estado que pareciera practican el terrorismo de Estado de manera institucional, por el número tan terrible de heridos, de detenidos, de mutilados, teniendo Chile en este momento la lamentable herencia de Pinochet, y pareciera que Piñera lo va a superar, en apenas poco más de 40 días de protesta, hemos tenido un saldo lamentable de conocer aproximadamente 25 muertos en medio de la represión, una cifra realmente insólita, sorprendente, de 18.000 detenidos en medio de esas protestas, de aproximadamente 6.000 heridos, de los cuales, como lo decía hace unas semanas en uno de mis tweets, yo señalaba que aquí hubo un caso muy lamentable, el de Rufo Chacón, quien fue cegado a perdigonazos por agentes de la policía del estado Táchira. Bien, en medio de esa lamentable circunstancia, el Ministerio Público acusó a 2 funcionarios de
los más terribles delitos en ese momento, de prácticamente de manera intencional intentar matar a este joven y dejarlo con esa discapacidad que ya conocemos, y fueron acusados con la máxima pena, a prácticamente 30 años de prisión. Pero vean, en Chile tenemos una cifra que hoy se acerca a los 320 cegados con los llamados balines o perdigones, que van directo a los ojos de estos jóvenes. ¿Y qué ha dicho el planeta al respecto? ¿Qué ha dicho el mundo al respecto? ¿Qué ha dicho Bachelet al respecto, que fue presidenta de Chile? Callan de manera cómplice con eventos como ese que estoy acá refiriendo, en donde prácticamente pretenden silenciar, anular la barbarie que allí ocurre, pero solamente fijar sus reflectores con lo que ocurre o con los errores que pudieran ocurrir en Venezuela en materia de derechos humanos, para magnificarlos y muchas veces para mentir, crear falsos positivos, como ocurrió con la lamentable masacre de Cabarú, que ahí pudimos demostrar que fue una banda delictiva la que lamentablemente mató a 6 personas, entre ellos incluso un guardia nacional retirado, un adolescente, pero presentaron que fue una acción del Estado en contra de la comunidad indígena, para generar una especie de política o propaganda de decir que Venezuela extermina, el Estado venezolano extermina comunidades indígenas. Nosotros demostramos que era mentira, y las personas, ya hemos visto, hay 8 privados de libertad, pero no, se miente, se sigue diciendo. Apareció el más, digamos, rancio de los represores a escala regional, utilizado por el imperio estadounidense para intentar malograr la democracia venezolana, como es Almagro, a decir en su cuenta Twitter, en redes, que eso había ocurrido sin que hubiese habido una investigación, una presunta masacre imputada al Estado, cuando, repito, las investigaciones han determinado que fue todo lo contrario. En Colombia ya hemos visto, la cifra es realmente lamentable, de personas muertas con disparos en la cabeza, desaparecidos, heridos de bala, que van directo hacia la humanidad. En Ecuador, en medio de unas protestas legítimas de la población de manera pacífica, aproximadamente 10 detenidos, casi 1000 heridos, 2000 detenidos, corrijo, 10 asesinados. ¿Qué hubo sobre ese tema en la OEA? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué refirió la alta comisionada de derechos humanos al respecto? Absolutamente nada. Mandaron agentes a revisar, sacaron un informe al respecto. No. Con Bolivia, imagínense, un golpe de Estado, donde han ocurrido masacres en contra de comunidades indígenas que han estado protestando por ese golpe de Estado. Instalaron a una autoproclamada como presunta jefe de Estado en ese país, y más bien la OEA avaló el golpe de Estado ante la complicidad de los organismos multilaterales de derechos humanos. Esa es la realidad insólita, burda, de cómo el tema de derechos humanos lamentablemente se ha mancillado para crear en muchos casos un ambiente que culmine cuando le importa, cuando le interesa, en este caso a los Estados Unidos, para propiciar el derrocamiento de un presidente legítimamente constituido. Ocurrió con Hugo Chávez en el año 2002, bajo esta misma excusa. Lo han intentado hacer con el presidente Nicolás Maduro, creando numerosos informes, muchas veces sesgados, donde uno puede reconocer, porque vean ustedes, el Ministerio Público aquí está mostrando un balance de lo que es la actuación del Estado en relación a violaciones que puedan ocurrir en nuestro país. Y esas cifras siempre las vamos actualizando y presentando, pero ya vemos cómo, y esa debe ser una gran tarea nuestra, evitar que se siga utilizando, manipulando el tema de derechos humanos para sacar ventaja política y propiciar baños de sangre en las naciones, que no le conviene a quienes son hoy o pretenden ser los policías del mundo. Y en el caso venezolano, no nos llamemos
a excusas, es porque aquí hay las reservas de petróleo más grandes del mundo, de coltán, de oro, de minerales. Es buscar el saqueo de nuestro territorio, de nuestra riqueza, para imponer, repito, gobiernos de facto como el que pretenden o pretendieron con este autoproclamado que lleva un año en una acción circense, burlesca, totalmente implosionado por la corrupción tanto de este sujeto innombrable como el de sus acólitos, denunciado por incluso un embajador de facto que nombró en Colombia, Calderón Berti, que señaló a este autoproclamado Guaidó como el más grande corrupto, él y sus colaboradores, que se han apropiado de manera indebida y delictiva de Citgo, de empresas filiales de PDVSA en Colombia, para a través de testaferros de Voluntad Popular y Leopoldo López saquear la nación sin siquiera con elecciones legítimas haber ganado una gobernación en este país. Calculemos lo que pasaría, como a veces decimos y lo repite muchas veces el compañero, el hermano Diosdado Cabello. Imaginemos en un ejercicio de pesadilla qué ocurriría si esta gente, por un arte de lo que pudiéramos llamar esta desestabilización y conspiración, asalta el poder. Bueno, simplemente saquearían este país, no estaríamos aquí en esta sala. Ocurrirían las masacres que vimos en el Caracazo, en Yumar, en el Amparo, la que ocurrió en los años 60, cuando el pacto de Punto Fijo se instauró, que lanzaban militantes revolucionarios desde helicópteros, como ocurrió con Alberto Lovera, que apareció en las playas de Lechería, Tamazuate, con Víctor Soto Rojas, que no ha aparecido, con aproximadamente 3.000 venezolanos y venezolanas desaparecidos hasta la fecha, como ocurrió con Noel Rodríguez, que fue detenido por la antigua DICIP en la avenida Urdaneta en junio del año de 1973, y por la lucha de los movimientos de derechos humanos vino a aparecer 40 años después, en el año 2013, porque una persona que presenció su entierro clandestino en el Cementerio General del Sur dio los datos de dónde se encontraba, aportándose a la Comisión para la Justicia y la Verdad de la época. Pero la suerte de Noel Rodríguez, entre comillas, dentro de su tragedia, para que fuera una honra fúnebre dada por sus familiares, no la han corrido, no la han tenido 3.000 venezolanos que fueron desaparecidos durante la década de los 60, 70, 80 y 90. Más de 50.000 asesinados en la llamada guerra de contrainsurgencia. Aproximadamente, solo en una década, del 60 al 69, 50.000 personas detenidas ilegalmente y presentadas ante tribunales militares. Para volver a recordar lo que ocurrió en la era de las masacres en los años 80 y 90, con el, repito, Amparo, Yumaro, el Amparo, el Caracazo, que generaron realmente un estado de conmoción en este país y que silenciaron todos los medios. Ahí no existía ni la OEA, ni la ONU, ni grupos de derechos humanos, ni relatores. Por ello yo reivindico la lucha de los derechos humanos. Hay que hacerlo hasta el final, a fondo, de manera sincera, con mística, con mucha rebeldía, con datos, con pruebas, con medios que nos, elementos criminalísticos que nos ofrecen la modernidad, audios, videos, testigos, etcétera, pero no con las manipulaciones para supuestamente presentar falsos positivos que culminen, repito, con una intervención militar de agresión contra nuestro país, mientras vemos cómo en esta América Latina los llamados miembros del Cartel de Lima y países que han querido condenar a nuestro país tienen en llamas sus propias naciones, matando a sus connacionales con el vergonzoso silencio de la alta comisionada de derechos humanos Bachelet, que por cierto presentará en diciembre un nuevo informe sobre Venezuela. Estaremos muy atentos a desmentirla en caso de que vuelva a ofender esta institución como el del Ministerio Público, que entregándole en sus manos un informe con datos, con cifras, con nombres, con apellidos de funcionarios que este Ministerio Público llevó ante tribunales para ser condenados. En aquel momento la cifra era 105, ha aumentado, como señalé, a 131,
Veremos si, como decía en su primer informe, de manera infame, mitómana, llegó a decir, el Ministerio Público no ha ofrecido información ni ha aportado ningún resultado en la lucha contra las violaciones de derechos humanos, habiendo tenido eso en sus manos. Nosotros lo señalamos públicamente en su momento y en un alcance de ese primer informe lo corrigió y decía, bueno, el Ministerio Público entregó un informe con las cifras tal y cual, la cual vamos a estar evaluando. Bueno, ya veremos la evaluación de diciembre, donde por cierto nosotros con todo el respeto institucional hemos recibido a sus funcionarios aquí presentes, le hemos entregado toda la información requerida. Esperemos que no hayan lanzado la papelera y que en todo caso en medio de los errores también se presenten los aciertos del Estado venezolano en su lucha sin cuartel contra las violaciones de derechos humanos, por la paz y por la justicia, a las cuales todos en este momento como patria soberana nos debemos. El derecho humano obviamente más sagrado es el derecho a la vida, es verdad. El derecho a vivir, yo diría, en paz, sin que medien elementos fratricidas para fomentar una guerra civil entre venezolanos, también es un derecho tan importante como el derecho a la vida. Y nosotros tenemos que luchar por ese derecho colectivo que es el derecho humano a la paz, a vivir de manera estable, en justicia, corrigiendo los errores y sobre todo levantando la bandera tricolor, que es la bandera que une a todos los venezolanos. Muchas gracias.